partir de ahora vamos a determinar el concepto de la atención, los distintos modelos y componentes de la emoción, de redes atencionales, la clasificación de la atención, sin olvidar el tema de atención del conocimiento y control de la emoción. También veremos la creatividad y el miedo al horror. Todo ello lo enlazamos dentro de las neurociencias como parte principal del aprendizaje basado en atención. Vamos a determinar unas condiciones. ¿Educas cuándo? Cuando fomentas la capacidad de pensar por cuenta propia, no cuando impones tus ideas. Cuando suscitas convicciones personales, no cuando impones tus convicciones. Cuando enseñas a caminar, no cuando impones caminos. Cuando cultivas la autonomía del otro, no cuando impones tu autoridad. Sin olvidar que cuando respetas lo original que hace la diferencia, no cuando impones la uniformidad. Cuando ayudas a aceptar la sensación, no cuando impones un castigo. También cuando ganas el respeto con tu autoridad de persona respetable, no cuando impones la autoridad o de una forma autoritaria. Por ello, estas pequeñas reflexiones es para dirigir y para encaminar la atención desde las neurociencias. No educas cuando impones información a la memoria, sino cuando muestras el sentido de la vida. Con ello ya estamos preparados para iniciarnos en el mundo de la atención vista a nivel neurocerebral. La atención, desarrollado desde el punto de vista de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, de nuestra mente, al medio ambiente, debemos entenderlo como una unidad, como un simple triángulo como yo les presento a continuación, donde está el rojo, donde está el amarillo, donde está el verde. No puede estar separado, ni para su estudio, ni para su funcionamiento. Tiene que ser integral. De esa forma, esa integralidad nos puede hacer comprender que dicha unidad se debe estudiar para todas sus partes. Desde la forma compleja de su desarrollo dentro de la neurobiocognición o entre la interacción de la cognición, de la ciencia, de la neurología. De esta manera podemos comprender mejor el aprendizaje, siempre que desarrollemos nuestro cuerpo, cerebro, nuestra mente y nuestro medio ambiente en el que lo entendemos como una unidad. No se vayan del ejemplo del triángulo que tienen enfrente de su presentación. Es un todo integral. Como un bombardeo constante a nuestro cerebro, lo que determinaríamos como un sistema de atención, donde los estímulos son el medio, crear algunos estímulos para que no se produzca esa sobrecarga de información, es el cerebro, focalizando dicha atención en la información sensorial necesaria para dicha tarea. Nos permite que sensorialmente el cerebro atienda a lo que necesita, a lo que es primordial, dejando un poquito atrás, como ven, imagen del cerebro. En la imagen pueden ver diferentes actividades cerebrales que se realizan dependiendo del área o del lóbulo cerebral que presenta. Atencional tiene un soporte neuronal, que todo aprendizaje son las redes Hebbianas, las cuales construyen desde la ruta un camino para cuando cualquier estímulo se les presente, se producirá la activación de ellas y se une a circuitos específicos, que cada una de ellas tiene la tarea en particular.
dependiendo del tipo de aprendizaje. Por ello, aprendemos de nuestros recuerdos, anhelos, valores, conocimientos y capacidades, esculpidos como una telaraña, formados por una cantidad de millones de células cerebrales, denominadas neuronas. Cada una de estas neuronas tiene la capacidad de conectarse con más de 10.000 de sus compañeras, construyendo un total de 1.000.000 de posibilidades en el tema de conexiones neuronales. En estos lugares de encuentro, en ese que se conectan dos neuronas, es el conocido como el nombre de sinapsis. Por ello, la capacidad neuronal es importante para el desarrollo de los impulsos electromagnéticos provenientes de otras neuronas, como así se transmite. Pongamos un ejemplo. Si nos quedamos atrapados en un avión que se ha retardado en su salida, al principio no teníamos nada en común con la persona que estaba sentada a nuestro lado, pero al cabo de varios minutos de espera, con seguridad, ambos comienzan a quejarnos de la mala suerte por perder el vuelo. Y si el regreso se prolonga, es muy factible que nos sintamos más cercanos y nos unimos a otros pasajeros, de modo que al final todos llegaríamos a formar un gran bloque de personas que se quejan y se unen para actuar en busca de una solución de problemas. Ello lo que podríamos considerar como aprendizaje. Es lo que se conoce como las redes Hebbianas. Estas redes pueden construirse, como hemos visto en el ejemplo, reforzarse, modificarse o eliminarse, ya sea voluntariamente o involuntariamente. Por lo tanto, podemos considerar que el aprendizaje tiene muchas redes Hebbianas. Pueden ser tanto emocional como ejecutivo. Por eso, viendo el caso anterior del retraso en el vuelo, podemos decir que la sinapsis de dos neuronas que se descargan reiteradamente en forma continua sufren cambios bioquímicos denominados de potenciación plazo. De tal forma que cuando una membrana se activa o se activa, la otra también lo hace, como si se hubieran convertido en hermanas siamesas. En otras palabras, podemos considerar que se han asociado. Esto garantiza que en el futuro se activen mucho más, porque dependerán de su propia activación, sino también de la activación de nuevas amigas. Este fenómeno, que podría ser considerado, como hemos dicho anteriormente, emocional, rápido, duradero, inolvidable y sin esfuerzo, o cognitivo, ejecutivo, lento, fácil de olvidar, difícil de retener, requiere tiempo y esfuerzo. Es de suma importancia para la humanidad y fue creado por un psicólogo, Donald Hebb, el aprendizaje hebbiano, que es la base de la neuromodelación o neuroplasticidad cerebral. Que las nuevas experiencias de la vida, las conversaciones que mantenemos, los conocimientos, los nuevos que se adquieren, se puedan remodelar y que toda experiencia de aprendizaje produzca nuevas conexiones que van reforzándose las mismas cada vez que realizamos la misma ruta neuronal. Si bien tus genes pueden predeterminarse, algunas de las características de su personalidad no son los responsables finales de la mayoría de las cualidades que se tienen. Ahora mismo se sabe dentro de la genética que es responsable del 10% de las redes hebbianas, pero que el 90% restante se forma bajo el influjo de otros dos factores, que a diferencia del primero, pueden ser derivados por la voluntad, lo que sería las experiencias de vida y los conocimientos adquiridos. También se sabe que depende de una estructura cerebral modular, conocida como lóbulos prefrontales. De dendritas de las células piramidales del hipocampo va a determinar la forma de ver y comportarse en el mundo, tus planes, tus proyectos, sus niveles de conciencia,
la calidad de persona que es usted depende de su buen funcionamiento. Por ello, determinamos que el hipocampo es importante para el almacenamiento de la memoria explícita y la sinapsis de las células piramidales, que pueden experimentar cambios significativos en la fuerza de sus conexiones. Esto es una característica de la plasticidad que parece contribuir al almacenamiento de información. Es lo que podemos creer, qué cultura tomarás, qué experiencias vivirás, cómo remodelarás tus viejas redes hertzianas, las que no te agradan, o cómo crearás nuevas redes que te agraden con el fin de tu proyecto. El ser humano puede concentrarse exitosamente en sus beneficios y en el desarrollo neurocerebral. Atencional. Es esencial para manejarnos en nuestra vida cotidiana de la mejor manera posible, adaptarnos al aprendizaje como un proceso de nuevas experiencias, de conversaciones que desarrollamos, de nuevos conocimientos que adquirimos. Eso puede remodelar una y otra vez nuestro cerebro. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos realizamos miles de actividades por día. Todos nuestros actos y procedimientos utilizan la función de la atención, tanto en acciones simples como en acciones más complejas, en situaciones insignificantes o sumamente importantes, en diferentes grados o niveles de compromiso. Por ello, la neurociencia está desarrollando estudios relacionados con los niveles de compromiso y los diferentes grados en el tema de la atención cuando realizamos las actividades de la vida diaria. De la atención o su concepto desempeña un importante papel en los diferentes aspectos de la vida del hombre. Así, como tal, remite a un sistema complejo de componentes que interactúan entre sí con otras funciones cerebrales. No se considera un proceso unitario y uniforme, sino que existe un multicomponente que le permite a nuestra unidad cuerpo, cerebro, mente y medio ambiente. ¿Qué le puede permitir a ese multicomponente? Simplemente filtrar, seleccionar, atender uno o varios estímulos circulantes o de información relevante, sostenerla, manipularla por medio de representaciones mentales, pudiendo prescindir de los estímulos intrascendentes. Con ello, podemos delimitar el estatus dentro de los procesos psicológicos o bioneuronales. Hay diferentes definiciones válidas hasta llegar a un consenso de estudio común. Se señala como la atención en fases, y cada fase podría ser, como anteriormente definimos, la orientación, selección y el sostenimiento de ellas mismas. Entonces, partimos del concepto de atención como un componente multidisciplinario donde la orientación, la selección y el sostenimiento de la misma parten dentro de la ciencia. Y el funcionamiento de los procesos y las operaciones de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica nos lleva a considerar la atención como un set de procesos básicos que sustentan nuestra conciencia y la regulación voluntaria de nuestros pensamientos y sentimientos. Todo ello relacionar siempre con un control inhibitorio, del cual va a depender directamente la atención y está afectado en ciertos casos, como dentro de la educación, por la hiperactividad. Entonces, seleccionar y considerar como uno de los aspectos dentro de los sinónimos que podría ser el de la atención.
Si no hay memoria de algo que no haya sido, no se puede reestructurar. Somos un sino dentro de la puerta de aprendizaje. Por ello, consideramos que ese sistema de atención y focalizar, y regular, y resolver, y facilitar tanto la percepción como la memoria y como el aprendizaje, teniendo en cuenta también su punto de vista de la atención como algo consciente. La atención igual a la resolución de problemas, igual a la toma de decisiones, a la motivación, igual a otras construcciones, siempre son procesos que no los podemos observar. Solo podemos inferir a través de la observación de las conductas de otros. Va a tintar o teñir a cualquier función y va a repercutir en forma directa con otras funciones que desarrollaremos a continuación. Un estímulo. Ese estímulo va a dar lugar a un que puede desarrollarse como neuronal electroquímico. Y el resultado de ese proceso emergente es una red de conexiones corticales o subcorticales de predominio hemisférico. Accionamos un estímulo, lo controlamos y los inhibimos la respuesta a los estímulos irrelevantes, donde la mayor realidad se dirige hacia el hemisferio derecho, hemos dicho. La imposibilidad en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, implica que no son cuestiones cognitivas estrictas, sino que se manifiesta principalmente a través de nuestras conductas. Por ello, y sentimiento se manifiesta a través de conducta. Por ello, podemos regular el nivel de atención que tenemos a través de dichos estímulos irrelevantes. Nos tomaremos un pequeño momento para reflexionar sobre una pequeña definición de William James. La atención es tomar de la mente, de la forma clara y vivida, un objeto de entre todos los que aparecen simultáneamente en el hilo del pensamiento. Implica dejar ciertas cosas para tratar efectivamente otra. La focalización, concentración y conciencia constituye su esencia. Como podemos saber y definir, podemos hablar y definir nuevamente con esta aportación de William James lo que es la atención. Conocer a nuestros alumnos y personas que quieran trabajar y la atención es un mecanismo de selección de señales que está implicado directamente en la activación y funcionamiento de los procesos operación de selección, distribución o mantenimiento de una psicológica. Por ello, a revelar el sentido de lo que y cómo conectarlo en sus vidas. Por ello, percibir los cambios del medio por medio de los sentidos, ya sean estímulos nuevos o repetitivos, enviando al cerebro simplemente señales para su acción. Dicha acción se va a relacionar con la vida personal dándole significado. Va a cobrar fuerza y la información llega más fácilmente. Se convertirá en memoria a largo plazo. Por ello, no olvidemos el punto de vista de la memoria y la atención, la relación que conllevan ellas dos. Más adelante lo vamos a poder comprender. El reconocimiento, la intención y la acción
están mediadas por esta función neurocognitiva. Son funciones jerárquicamente superiores, que tienen que ver con dicha organización, planificación y resolución de situaciones nuevas. Tiene capacidad para producirlo dentro de un espacio desarrollado en una secuencia, de tener un pensamiento flexible y abstracto, es decir, base característicamente humanos. Algunas de estas funciones pueden estar afectadas y esto puede ser motivo de algún tipo de trabajo en el tema de educación. Hay que organizar el trabajo dentro de la educación superior, integrar nuevas funciones, que sería el tema de las funciones ejecutivas y el control de atención. Están íntimamente ligados para poder realizar una conducta de aprendizaje formal, informal. No olvidemos por ello tener en cuenta que todas esas redes que son resultado de la focalización del cerebro pueden sufrir procesos variables en el tiempo y sumamente vulnerables. Por ello también hay que considerar que se presentan algunos temas de lesiones del sistema nervioso central como factores subjetivos. Por eso la importancia de conocer la neurociencia, la neurobiocognición dentro de los desarrollos educativos de los espacios de aprendizaje y formación. La distinta clasificación de la atención, basándonos en los criterios. Viendo el cuadro que se presenta a continuación, tenemos los mecanismos implicados, el objetivo al que va dirigido, la modalidad sensorial implicada, lo que se llama el input, la amplitud e intensidad, la amplitud y control que ejerce, la manifestación del proceso, el grado de control, el grado de procesamiento. Teniendo en cuenta toda esta serie de criterios de clasificación, ya podemos determinar la atención dirigida en los mecanismos implicados, como selectiva, dividida, sostenida y alternante. Dentro de los objetivos a que va dirigido, externa e interna. Interna como automonitoreo. Modalidad sensorial implicada, el input, visual y auditiva. La amplitud e intensidad, global y selectiva. Amplitud y control que ejerce, dentro de la concentrada y dispersa. Manifestación del proceso, manifestada, encubierta. Grado de control, voluntaria, espontánea. Y el grado de procesamiento, consciente e inconsciente. De esta forma, determinamos y clasificamos la atención por dichos criterios. Los mecanismos, objetivos, modalidad, amplitud y control, la manifestación del proceso, el grado de control y el grado de procesamiento. Nos vamos a parar en una división, en la voluntaria y en la espontánea. La voluntaria, como el mayor consumo de energía, de conciencia, de necesidad de sostenerla en el tiempo,